Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para reflexionar en la palabra de Dios. Pero también es un gusto reflexionar en el libro de Apocalipsis, ya que es un libro muy interesante, pero también es un libro muy desafiante, ¿verdad? Nos desafía enormemente. Toda la palabra de Dios nos desafía, eso sí. Solo que en determinados momentos de la vida, la palabra de Dios nos consuela también. Nos consuela, nos anima, nos reconforta, nos orienta, etcétera, 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 etcétera. Pero igualmente, la palabra de Dios nos desafía siempre. Nos desafía a ser mejores. Pero sobre todas las cosas nos desafía a convertirnos, a entrar en ese proceso de conversión para hacer la voluntad de Dios y poder entonces decir que somos nacidos de nuevo a través de la gracia de Dios, de Jesús, de su Santo Espíritu. Pero también somos inspirados a seguir haciendo la voluntad de Dios, porque para eso somos llamados. Todos y todas somos llamados, cuando asumimos el compromiso con Jesús, somos llamados a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos por tu presencia, pero agradecemos también porque siempre has sido un Dios muy bueno con nosotros. Has sido un Dios que acompaña cada etapa de nuestra vida. En las buenas y en las malas estás siempre con nosotros. Por eso eres un Dios así, accesible, sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de atajos, sino que tenemos comunicación directa contigo. Eso siempre ha estado presente en nosotros, porque siempre ha estado presente en tu palabra para poderlo entonces conocer, descubrir, pero sobre todas las cosas también utilizar. Porque este medio de comunicación que tenemos, que es la oración solamente es el medio de comunicarnos. Y por eso te agradecemos tu presencia, pero también te suplicamos que nos ayudes a entenderte a través de la lectura, la reflexión de tu palabra. Amén. Ahora nos toca reflexionar en el capítulo número 2, los versículos del 12 al 17, que sería el tercer mensaje a la iglesia y por consiguiente al tercera iglesia. Es que está ubicada en Pérgamo, en esa ciudad. Primero fue Éfeso, luego Esmirna y ahora Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así habla el que tiene la aguda espada de doble filo. Sé dónde vives, allí donde está el trono de Satanás, pero firmemente te aferras a mi nombre. No has renegado de mí, ni siquiera en los días en que fue muerto Antipas, mi fiel testigo. Allí donde vives, en esa tierra de Satanás. Es poco lo que tengo en contra tuya. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac la manera de hacer tropezar a los israelitas, comiendo carnes sacrificadas a los ídolos, y se hicieron adúlteros. Asimismo soportas a los partidarios de la doctrina de los nicolaitas. Por eso, arrepiéntete. Si no, iré pronto a ti para combatir a esa gente con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré maná misterioso. Le daré también una piedra blanca que lleva grabado un nombre nuevo que nadie conoce sino solo el que lo recibe.
Esta es la versión latinoamericana, la que acabo de leer. A mí me llama la atención cómo, cómo habla, cuáles las palabras, el mensaje de Jesús a las iglesias. Es un mensaje que tiene mucho que ver con la realidad. Hace 3 jueves yo hablaba de eso y hablaba también de que conocer el contexto en el que fue escrito y enviado este mensaje de la carta en el libro Apocalipsis. Ese contexto es sumamente importante, clave para poder conocer e interpretar entonces el mensaje que es revelado. Anteriormente, como decía, habíamos hablado del mensaje de Jesucristo para las iglesias en Éfeso, Esmirna, y ahora nos toca Pérgamo. Aquí tenemos un mensaje contundente también para la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Es un mensaje que parte del conocimiento, parte de Jesús, ¿verdad? Jesús es el quien envía los mensajes, ¿verdad? A Juan, en la visión, le dice, ven y mira y luego escribe. Entonces, Juan es un intermediario, no es un intermediario, sino es el mensajero, ¿verdad? El mensajero. La importancia o relevancia de Pérgamo como ciudad es importante. Voy a decir algunas cosas importantes para conocer el contexto y por qué Jesús le dice eso a la congregación, a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo no tenía la prosperidad económica que tenía Éfeso, ni tampoco que tenía Esmirna. No estaba en la misma condición económica. Sin embargo, sí tenía una importancia sumamente clave en ese tiempo y en esa zona del Asia Menor. La importancia estaba en el aspecto religioso y en la religiosidad también que se hacía, pagana, dedicada a dioses romanos, y también y sobre todo al culto al emperador romano. Como lo he mencionado antes, la idolatría, eso lo dije en el Apocalipsis 1, en ese programa, iba a decir ya, en ese estudio bíblico o devocional número 1 sobre Apocalipsis, eso dije. Como lo mencioné en ese momento, la idolatría estaba basada en la práctica cúltica. Y ahí sí propiamente cabe el término culto. Culto a dos, a los dioses, pero también al emperador de turno. No solo se hacía un culto al emperador Calígula, por decirlo, sino también a Nerón, Domiciano, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Las características de Jesús que son mencionadas ahí son el que tiene la espada de doble filo. Siempre la característica de Jesús que ha sido enviado tiene que ver mucho con la realidad, no solamente de la iglesia, sino también del contexto en el que está. Entonces Jesús se presenta siempre con esas características que son muy propias para la iglesia. Son características distintas para Éfeso, pero también son diferentes para Esmirna, la Odisea, etc. Entonces siempre las características de Jesús tienen mucho que ver con la realidad también que está viviendo la iglesia, no solo al interior de ella, sino también en la ciudad que le toca vivir. Siempre aquí Jesucristo se presenta como el que tiene una espada, que es aguda y tiene doble filo. Entonces uno nomás lee eso, ya la característica de Jesús no es muy común, una característica como esa de Jesucristo.
Siempre creemos que Jesucristo es el bonachón, el pásalo todo, el perdónalo todo, el, el que quizás a veces ni cuenta se da, ¿verdad? Igual que Dios. A Dios a veces hay gente que lo trata de esa manera, no verbalmente, pero sí actitudinalmente. Hacen, deshacen y siempre se mantienen en la misma dinámica, ¿verdad? Porque quizás esas personas piensan de que Dios no se entera de nada, de lo que hacemos, de lo que pensamos o de los sentimientos que tenemos, ¿verdad? Que Dios no se mete en eso. O también hay personas que piensan de que uno puede hacer lo que quiera y después se pide perdón, Dios lo puede perdonar a uno, ¿verdad? Yo siempre he insistido en las últimas semanas de que eso hay que revisarlo, ¿verdad? Si creemos de esa manera, hay que revisar profundamente eso. No vaya a ser que tengamos una concepción equivocada de que Dios es la fuente inagotable de perdón, ¿verdad? Entonces, como dice 70 veces 7 y eso es lo que significa, es una eternidad de perdón. ¿Será eso? ¿O hay un límite también? ¿Verdad? Hay un límite cuando mi actitud es consciente, es maliciosa, es perjudicial, es perversa, con la intención de cometer un pecado, una injusticia. ¿Dios va a perdonar eso siempre? Aquí entonces Jesucristo, las características que son expuestas en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, tiene esa característica. No es de ningún bonachón, sino que tiene la imagen que se presenta de Jesucristo, es una imagen, una actitud, una característica decidida, de fortaleza y de tomar decisiones, ¿verdad? También. Una característica guerrera, no es una característica conciliadora, pacificadora. Yo creo que Jesús, de acuerdo a del contexto, de acuerdo a la realidad, así actúa, ¿o no? Sé dónde vives, le dice también, ¿verdad? Sé dónde vive, ahí donde está el trono de Satanás. Esto hace recordar cuando Jesucristo también les envía el mensaje a la iglesia en Esmirna. Yo sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos, los que pretenden, los que fingen, los que aparentan ser judíos, pero no lo son, le dice a Esmirna, sino lo que son es una sinagoga de Satanás. Allí tampoco hay una actitud de, ay, no les voy a decir esto porque se pueden ofender, ¿verdad? No, porque está diciendo la realidad de las cosas. La intencionalidad de este mensaje es para que uno cambie, ¿verdad? No para hacerle sobadas de lástima a nadie. Entonces, cuando le dice, sé dónde vives, donde vive la iglesia en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo es el trono de Satanás. La ciudad de Pérgamo, el trono de Satanás. ¿A qué se refiere Jesucristo con esto de que la ciudad es el trono de Satanás? Una posibilidad es, hay dos posibilidades de esto, de por qué es que entonces el mensaje dice eso. El mensaje de Jesucristo dice eso. No le dice a la iglesia que es trono de Satanás, no. Le dice que la iglesia está en la ciudad, porque ahí es donde vive la iglesia, que es el trono de Satanás. Una posibilidad es que el culto a Esculapio o Asclepio fue el dios de la medicina, según la mitología griega y la mitología romana. En Pérgamo se cree que fue famosa su importancia de Pérgamo, su estrategia, su reputación que tenía. Pérgamo provenía de allí, de que se le dio todo una importancia descomunal, propaganda,
pero también la construcción de centros, de templos, pero también de centros vinculados al dios Esculapio o Asclepio. Asclepio es en griego. Esculapio o Asclepio es el dios, es la deidad de ellos, de los paganos, en la mitología griega y romana, respectivamente, de que era el dios de la medicina. Si una persona estaba enferma, le hacía culto, ahí sí, culto a ese dios, al dios de la medicina, para pedir sanidad. Pero también se le rendía parte de la liturgia, por decirlo de esta manera, parte del ritual propiamente dicho, cúltico al dios Esculapio, era también las ofrendas de la comida. Esa comida no solo era ofrecida y dejada en los altares de los dioses, sino que también la gente, después de ponerla a los pies de las estatuas, también había un momento donde la gente se sentaba a comerla junto con los demás personas que llegaban ahí. La otra cuestión es que también se promovía dentro de las religiones paganas de ese entonces, que parte del culto también había una práctica sexual que correspondía a toda la ofrenda cúltica a esos dioses, en este particular a Esculapio. Se cree, según dicen los comentaristas, de que en Pérgamo también había toda una serie de centros de salud, por decirlo de esa manera. Era baños, había gente que estaba ahí involucrada en el conocimiento de las enfermedades, aguas supuestamente mágicas. Entonces la gente llegaba, tenía fama en Asia Menor. Pérgamo tenía fama de tener, por decirlo de esta manera, que era la capital de la salud en Asia Menor, en toda esa región. Entonces era tan conocido que se cree de que uno que otro emperador romano también visitó Pérgamo por motivos de salud. Había toda una industria vinculada a la salud y por lo tanto eso traía dividendos. Claro, no era la misma, como vuelvo a decir, no era de la misma nivel económico la ciudad que Éfeso y Esmirna. Sin embargo, llegaba. Era una fuente importante de ingreso, la salud, y por eso pululaban centros de salud, centros de salud. El dios Esculapio o Asclepio era representado por una estatua, una figura masculina, con una vara y con una serpiente enrollándose. Parte de ese símbolo todavía se mantiene en cuestiones de salud o medicina, ¿verdad? Porque nuestra cultura es griega, pues, ¿verdad? Por eso tenemos esa fragmentación de la salud también. Un médico, un cardiólogo no ve oncología, por ejemplo, y entonces lo remiten a uno para otro lado, etc. Porque el pensamiento filosófico griego es fragmentario. Entonces, dicho de otra manera, es con especialización, ¿verdad? Entonces, en ver el ser humano integral no es así, ¿verdad? Como los hebreos tenían eso. Los hebreos sí tenían eso, los griegos no. Los griegos fragmentaban el cuerpo humano y lo dividían. Por eso es que Juan, en su evangelio, plantea unas características que sus destinatarios también tienen un pensamiento griego-helenístico, ¿verdad? Para ver esa lucha de contrarios, etc. Pérgamo entonces era una ciudad, la segunda posibilidad entonces, esa es una, ¿verdad? ¿Por qué es que dice el mensaje?
trono de Satanás, tierra de Satanás. Uno, por eso, por el culto a Esculapio. Y lo segundo es porque Pérgamo era una ciudad de suma importancia en la realización y la divulgación del culto al emperador romano de turno. Tanto así que Pérgamo fue teniendo una fama muy difundida, que era como la Roma en Asia Menor, en la región de Asia Menor. Pérgamo era considerada como eso, pero su importancia y su fama en esa área se fundamentaba solamente en el rubro religioso o cúltico. Por eso es que tenía esa fama. En el video de Apocalipsis 1 dije algo en el estudio bíblico de Apocalipsis 1, dije algo sobre esto, ¿verdad? Sobre el acoso religioso que experimentaban todas las iglesias que estaban ubicadas en la región de Asia Menor. Todas estas, yo dije hace 3 jueves, experimentaron exclusión social, acoso religioso, marginación económica y también una persecución. En este sentido, esta es una de las cosas, ¿verdad? En esa oportunidad yo les decía, más adelante voy a hablar sobre eso. Y ahora me voy a referir solo a 2 aspectos y hay uno que me voy a referir después cuando toque a otra iglesia. Había mucha gente, la inmensa mayoría de la población en Pérgamo era pagana. No era ni cristiana, por decirlo de esta manera, ni judía. Las fortalezas de la comunidad de fe, ahora nos pasamos para eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que Jesucristo dice esas ciudades del trono de Satanás? 1, por el culto descomunal que se hacía tanto a la deidad esta de Esculapio, y 2, al culto pagano del emperador romano de turno. Entonces, eso lo compara Jesús con Satanás, por ser una cuestión pagana, idolátrica y obviamente pecaminosa, ¿verdad? No hay que entrarle a otra dinámica a eso. Ahora, Jesucristo en el mensaje va a definir las fortalezas de la iglesia. Las fortalezas de la comunidad de fe de la iglesia en Pérgamo son: con firmeza te has aferrado al nombre, a su nombre, o sea, a Jesús, en otras palabras. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la congregación se ha aferrado a Jesús. La otra es que no has renegado de mí. No te has quejado ni renegado de Jesús. La congregación en Pérgamo, la comunidad de fe, no ha renegado a Jesús. Aún dice, aún en los tiempos del martirio, en otras palabras, de Antipas, a quien Jesús le dice, lo llama, lo nombra como fiel testigo. O sea, un testigo hasta la muerte. Un fiel testigo, en vida y hasta la muerte. Esas 2 fortalezas destaca Jesús de la comunidad cristiana, de la comunidad de fe en Pérgamo. Y eso no es tan fácil, bueno, sí lo digo fácil, ¿verdad? Pero vivirlo es otra cosa. Asumirlo es otra cosa. A pesar entonces de las dificultades, de los problemas, de las persecuciones, a pesar de las dificultades, se ha mantenido fiel a Jesús
no toda la iglesia en Pérgamo, pero sí alguna parte de la iglesia en Pérgamo. No toda es fiel y no toda tampoco ha mantenido su fidelidad a Jesús. Ni toda la iglesia ha renegado de Jesús. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No hay que perder ese elemento. ¿Podemos renegar de Jesús? ¿Nos ha engañado Jesús a nosotros? Porque uno reniega cuando le engañan, ¿verdad? Entonces es algo que no hay que pasarlo a la ligera. Pero, a pesar de, dice el mensaje, pero tengo en contra tuya algunas cosas. 1. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam. Literalmente, en esta versión latinoamericana, en el versículo 14 dice, es poco lo que tengo en contra tuya. Toleras a los que tienen la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac la manera de hacer tropezar a los israelitas, comiendo carnes sacrificadas a los ídolos, y se hicieron adúlteros. Esa relación que está haciendo también está en Números. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Tengo algunas cosas en contra tuya. A la iglesia le dice eso. A la iglesia, a la congregación le dice eso. Tengo algunas cosas. La primera, que toleras lo que tienen la doctrina de Balaam. Balaam es un vidente que fue contratado por el rey de Moab, Balac, para utilizar ciertas estrategias, subterfugios, para hacer caer en idolatría al pueblo de Israel. Y dice literalmente, el que enseñó a Balac la manera de hacer tropezar a los israelitas, comiendo carnes sacrificadas a los ídolos, y se hicieron adúlteros no solo sexualmente, sino adúlteros hablando espiritualmente, o sea, de fe. ¿Cómo podía un israelita, yendo a la tienda a comprar lino, y luego ir a pasar donde una joven, ahí lean el texto, ¿verdad? En Números, y tener relaciones con ella, y luego salir de ahí e irse a hacer cultos a Yahvé, a Jehová, a Dios, el que los liberó de la esclavitud en Egipto? ¿Cómo? ¿Se podía hacer esa trance? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios no aceptaba eso? ¿O lo aceptaba Dios? Eso. Yo tengo entendido y estoy convencido de que no lo aceptaba. Tampoco ahora lo acepta. Ahora en la actualidad. Eso de transar o de tener un pie en el pecado y un pie en la iglesia, no se puede. No se debe hacer eso. Porque no podemos hacer eso. Porque Dios no tolera eso. Porque nos estamos burlando de Dios. Estamos haciendo mofa de Él. Y estaríamos haciendo mofa de su salvación y de su sacrificio. En vez del lugar de amarlo por haber hecho ese sacrificio, por estar siempre con nosotros ayudándonos. Uno tiene que tener esa conciencia, pues, ¿verdad? Esa conciencia uno la debe de tener.
porque uno no puede ir pivoteando con esta cuestión de la fe. Pivotear, no sé si saben, seguramente sí, ¿verdad? Sí saben, pero cuando tienen los dos pies los basquetbolistas, las personas, entonces si rebotan la pelota y si mantiene un pie firme en el pavimento y aunque el otro lo esté moviendo, el otro pie lo esté moviendo, o la otra pierna, no hay falta. Entonces, no se puede hacer eso. Pivotear también con el pecado y con la iglesia, con el pecado, con Dios, con el pecado, con Jesucristo, con el pecado, con el Espíritu Santo. No se puede hacer eso, ¿verdad? Por más que le querramos dar vueltas a eso, es simple y es sencillo. No se puede, ¿verdad? Pero tengo contra ti eso, ¿verdad? Que toleras a los que tienen la doctrina de Balaam. Ya leí eso, ahí está en el versículo 14. Pero también está otra cosa. Asimismo soportas a los partidarios de la doctrina de los Nicolaitas, que son otro grupo, ambos grupos, los que toleran a la doctrina de Balaam y los que soportan a los partidarios de los Nicolaitas, ambos grupos son paganos. Ambas filosofías son paganas. Ambas creencias son paganas. Entonces, el lugar o el trono de Satanás está vinculado, relacionado al culto pagano, tanto al emperador como también al dios Esculapio y a todas sus deidades mitológicas, griegas y romanas. Entonces, por eso, por esa práctica cúltica, entonces Jesús está diciéndole eso a la iglesia en Pérgamo. Soportas a estos y toleras a los otros paganos. O sea, soportas a los paganos, o sea, alcahueteas, pues, en otras palabras, a los nicolaitas y a los de Balaam también. Hacen referencia al Antiguo Testamento para decir que las prácticas paganas, cúlticas paganas actuales en esa época son lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir con los nicolaitas? Y Balaam, en estos cultos paganos, se ofrecían comidas a los ídolos y prácticas sexuales también. Miembros de la iglesia en Pérgamo se habían involucrado, habían participado de esos cultos paganos. De esos cultos paganos. Hay personas que piensan que es posible compartir en esa época, que habían miembros de la iglesia en Pérgamo. Ya no estoy diciendo cristianos, ¿verdad? Miembros de la iglesia en Pérgamo supuestamente creían que era posible compartir prácticas paganas y también prácticas en la iglesia, o sea, cristianas, de manera simultánea, que era perfecto hacer eso, pues, que era posible hacer eso. ¿Por qué? Porque seguían en la iglesia. Y entonces Jesús lo plantea, lo denuncia, lo destapa eso. Eso no es aceptable para Jesús. Obviamente para los que hacían esto, para los miembros que practicaban eso, para ellos obviamente sí era aceptable. Y entonces se habían ido acomodando. Se habían ido con las prácticas posiblemente, ¿verdad? Supongo que con el tiempo, al principio quizás ellos sentían cierto remordimiento. No estaré haciendo algo malo. Ay, ojalá que nadie me vea, ¿verdad? Como que si el descubrirte la gente que lo descubre a uno es lo malo. Lo malo es la práctica, no si te descubren. Es como, por ejemplo,
con la cosa, esto iba a decir el domingo, pero quizás ya no, ¿verdad? Pero como en las leyes de tránsito. ¿Qué hace la gente cuando va a cometer una infracción de la ley de tránsito? Vuelve a ver para un lado, vuelve a ver para el otro. No hay nadie, no hay ningún policía, y comete la infracción, ¿verdad? Hay más de 1,000 personas detenidas hasta el momento de esta semana. Más de 1,000, el dato se me olvidó. Porque no era que lo iba a decir ahora, pero sin embargo hay más de 1,200 personas detenidas por infracciones al reglamento de la ley de tránsito. ¿Cómo es posible eso? O sea que la gente cuando se sienta ya está lista para infringir la ley. Si entonces para esta gente, ¿verdad?, violar la ley de tránsito no significa nada, igualmente para estos en Pérgamo, hacer prácticas sexuales en los cultos dedicados al emperador romano y a las deidades romanas, los dioses romanos, o practicar o participar de esas comidas, ¿verdad? O sea, de esos cultos, eh, no les no les hacía roña, pues, ¿verdad? No les perjudicaba, ¿verdad? Una no es ninguna, dicen otros, hablando en la actualidad, ¿verdad? Estos son pecadillos, dicen otros, ¿verdad? Pecado blanco, dicen a otros, ¿verdad? Pecado es pecado, no tiene color, ¿verdad? No, es mentiras piadosas, dicen otros, ¿verdad? No hay eso, ¿verdad? O sea, no nos engañemos, pues, en otras palabras. Pero la gente que hace estas prácticas en aquella época, yo creo que sí, supongo que sí se daba autoterapia para que su conciencia, su identidad, si es que la tuvieron, ¿verdad?, su fe, si es que la tuvieron en Jesús, no les martillara y le dijera, no, no es correcto hacer eso. No es correcto. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Después de cometer un pecado, nos da igual. No nos importa. No sentimos cierto remordimiento. Si hay alguna persona, por ejemplo, hablando hipotéticamente, que calumnia a otra, no le da roña eso, pues. Que eso no es correcto para una persona cristiana. Malinformar, denunciar, ofender, insultar a otra persona. Entonces, los miembros de la iglesia en Pérgamo se habían involucrado, habían participado de esos cultos paganos. Hay personas que piensan que compartir esas prácticas paganas con su vida cristiana y hacerlo de manera simultánea, no hay problema en esa época. Eso no es aceptable para Jesús. Y por eso lo denuncia. Tengo contra ti. Obviamente para los que hacían esto sí era aceptable. Sin embargo, para Jesús no. Y como Él es nuestro Señor, ¿verdad?, no es aceptable. Por eso hace el llamado de arrepentirse. No solo lo denuncia. Cuando lo denuncia está en el versículo 14. Esa es la denuncia, pero después hace el llamado. Pero hace el llamado de arrepentirse. Ese llamado no hay que también malinterpretarlo. Ahí cuando tú creas conveniente, por ejemplo, ¿verdad?, arrepiéntete. Cuando te dé la gana, arrepiéntete. No les dice eso a los de Pérgamo, sino que le dice, denuncia el pecado, la idolatría, y luego entonces dice, arrepiéntete. Arrepentirse significa
cambiar de vida, cambiar la manera de pensar y cambiar la práctica, la vida, la forma de vivir, abandonar lo que perjudica la comunión con Dios. Eso es conversión. Asumir una nueva vida en fidelidad a Dios, en fidelidad a Jesús. Si la gente no se arrepiente, entonces, dice el texto, Jesús los va a combatir con la espada que ha mencionado al inicio de la carta. Por eso es una actitud de guerra. No es de sobada de lástima aquí, ¿verdad? No, sí, yo te entiendo, ¿verdad? Que cometes eso, la idolatría, pero no te preocupes, más adelante te arrepentiste. No dice nada de eso, pues. Por lo tanto, tampoco hay que proclamar eso, ni tampoco hay que aprender esa cosa, ¿verdad? Lo que dice es que si la gente no se arrepiente, los va a combatir con la espada. No está hablando de la lengua. No está hablando de la lengua. Por lo tanto, no tendrán la oportunidad de vivir con Él. Si Jesús combate eso, a las personas que combate eso, no van a vivir con Él. Porque aquí se está hablando de manera implícita de vida y muerte. Versículo 17. El que tenga oídos, que escuche, pues, ¿verdad? Este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor es el que no se contaminó con la idolatría. 2. Es el que a tiempo se arrepintió, o sea, se convirtió, porque antes no era. Si se metió en idolatría, no era de Cristo, no lo era. Entonces, tiene que convertirse. Entonces, el vencedor es ese, el que nunca se contaminó con la idolatría, pero también el que se arrepintió al haberse metido. No cuando le dio la gana, sino cuando tiene que ser. A ese vencedor le daré el maná misterioso. Esto hace referencia al Éxodo, pero también hace referencia a las prácticas cúlticas que están haciendo. Porque acuérdense que de esas prácticas cúlticas paganas había comida, ¿verdad? Involucrada. Entonces, le dice, al vencedor le daré el maná misterioso. Le daré también una piedra blanca que lleva grabado un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. En eso de la piedra, los comentaristas están muy de acuerdo en que no descubren qué significa eso. Hay muchas posibilidades, hay varias, mejor dicho, posibilidades, ¿verdad? Que hace referencia también a de la persona que va a vivir con Jesús, ¿verdad? En la plenitud, cuando sea pleno su reino. Pero no tiene un significado así medio misterioso, ¿verdad? Tampoco son piedras proféticas ni nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. Es que, vaya, estas piedras son santas y hay que ponerle no el nombre de... No, ese tipo de cosas no va. Ese tipo de cosas son como la nueva era, ¿verdad? Como otra cuestión idolátrica. Entonces, no hay que entrar en esa dinámica, ¿verdad? De nueva era y meterlas en estas cuestiones de la fe cristiana, de la fe en Dios. Siempre al final hay un llamado que hace Jesús en los 7 mensajes de las 7 iglesias. El que tenga oído, que escuche, ¿verdad? Que escuche a Dios. Pero Él dice que escuche el mensaje del Espíritu a las iglesias. Y eso tiene que ver hasta con la época actual para nosotros. Tenemos oído, hay que usarlos. Pero no hay que oír
mensajes que son idolátricos, paganos. El domingo pasado estaba diciendo que hay ciertas aberraciones, ¿verdad? Que mucha gente está difundiendo como que si fueran mensajes de Dios. Interpretaciones bíblicas sacadas de no solo de un cuento de hadas, sino de una tergiversación absoluta, ¿verdad? De la conciencia del ser humano. Hay que acordarse que la fe en Jesús, la fe en Dios, la creencia que tenemos nos libera de muchas cosas. Por lo tanto, hay que estar atentos y hay que saber escuchar. Siempre hacemos un llamado de que uno tiene que reflexionar en la palabra de Dios porque no hay otro, ni hay otra fuente en eso. Ahora bien, el que tenga oídos escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor, solamente los vencedores, ¿verdad? Son el pueblo de Dios. En este caso, los que no se contaminan con idolatría, pero también que si se han contaminado, se arrepientan y cambien su vida. No que tengan un pie aquí y un pie allá, ¿verdad? En la iglesia o en la idolatría, en la fe en Dios y en el paganismo. No, hay que descubrir cuáles son los aspectos idolátricos ahora. Esa cosa de las imágenes y todo ya lo sabemos, ¿verdad? Punto. Pero ¿cuáles son las sutiles idolatrías de ahora? ¿Cuáles son los cultos que se generan ahora? Los cultos a personalidades, los cultos hacia uno mismo. Porque a Dios se le celebra. A Dios se le celebra también, no solo los domingos, ¿verdad? Sino que también todos los días de nuestra vida. Una manera de rendirle gratitud a Dios y de rendirle gratitud y celebración es hacer la voluntad de Dios. De todas maneras, hacer la voluntad de Dios me beneficia, nos beneficia a todos y a todas. Nos beneficia hacer la voluntad de Dios. Nunca, jamás nos va a perjudicar hacer la voluntad de Dios. Este llamado a la iglesia en la ciudad de paganismo, o sea, de Satanás, hay un grupo que sí no se ha contaminado, pero hay otro grupo que sí se ha contaminado. Aquí dice un comentarista, ¿verdad? Tal parece que Pérgamo, la congregación en Pérgamo, ha hecho lo contrario de la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso comenzó bien y todo, después se volvió tan intolerante, ¿verdad? Porque dejó de amar a la gente, a Dios, a Jesús, dejó de amarlo. A eso se refiere el primer amor. Entonces las cosas antes las hacía por amor, ahora no. En Éfeso y en aquella época, ¿verdad? Pero Pérgamo no, toleró y alcahueteó tanto a los que seguían la doctrina de Balaam como también de los nicolaitas. En el momento actual, ¿verdad? Una contextualización de esos textos del Antiguo Testamento que está haciendo Juan en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos revela, nos identifica, nos denuncia, pero también nos da esperanza de que las cosas no son fatales siempre, como fatalicio, pues, sino que también hay alternativas. ¿Hay alternativas a la idolatría? Claro que por supuesto hay. Las hubo en aquella época, las hay en esta época.
Lo importante es, como dice siempre Jesús en estos mensajes, mira dónde has caído, mira dónde te has desviado, mira lo que estás haciendo, cuál es tu vida y cuál es tu práctica. Arrepiéntete y caminemos juntos, pues, juntos entre nosotros, pero también juntos con Dios, hacia el reino de Dios. Oremos, hermanos y hermanas, para que Dios nos ayude siempre a hacer su voluntad. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos das esperanza, a pesar de las dificultades que tengamos, de los problemas, etcétera, etcétera. Pero también a pesar de las prácticas idolátricas actuales, eh, las tentaciones de las prácticas idolátricas sutiles que hay en la actualidad. Ayúdanos a no sucumbir a eso. Ayúdanos a mantenernos fiel en ti, fiel a tu palabra, fiel a tu voluntad, porque solamente en ti encontramos vida y vida en abundancia y vida eterna. Solo en ti podemos encontrar ese maná que ofreces a la iglesia en Pérgamo, pero también solo en ti podemos encontrar ese nombre nuevo escrito en la piedra, porque solamente la fidelidad a ti nos va a garantizar vivir eternamente contigo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.